Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es diciembre 13 del 2024. La semana entrante comenzaremos con las novenas de Navidad. Alicia, ¿por qué se hundió la segunda reforma tributaria del actual gobierno? Yo diría que por la pésima estrategia de despedir a los tecnócratas del gabinete que conocían al dedillo el manejo del Congreso y sustituirlos por incondicionales coordinados por personajes provenientes del M-19 como Carlos Ramón González. La nueva estrategia que se inició el 1 de mayo del 2023 abandonó el diálogo con los partidos políticos y consistió en comprar a los congresistas al detal y en algunos casos en efectivo. Una vez que los medios de comunicación descubrieron los entuertos y la Corte Suprema de Justicia empezó a llamar a los distintos protagonistas del Congreso y del gobierno a que explicaran sus actuaciones, algunos senadores y representantes entraron en pánico y se dieron cuenta de que todos podrían ir cayendo como les pasó a los ministros Bonillita y Velasco. Otros podrían terminar a puertas de la cárcel, como ya están muchos de ellos, si se les comprobaban malos manejos y recepción de dádivas o contratos para sus amigos contratistas en sus regiones de origen. ¿Por qué no nos haces un recuento de los escándalos de corrupción que tienen a Petro tambaleando? Pues son múltiples y de diversa naturaleza. Unos son familiares, otros provenientes de sus socios políticos del santismo y del petrismo, y los de mayor monto son los de sus amigos camaradas del M-19, así todos se mezclen. Llevamos 2 años y medio del gobierno del cambio y durante los últimos 2 años no nos han dejado descansar de los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos los hijos de Gustavo Petro, sus camaradas del M-19 que llevó al gobierno y sus ministros de mayor confianza. Pero los escándalos por el mal comportamiento y la violación a los topes electorales y a la ética se iniciaron durante la campaña con los petrovideos de los santipetristas encabezados por Guanúmin y Roy Barreras, y ellos continuaron con la visita a las cárceles de Juan Fernando Petro, quien se autodenomina como autista, para obtener votos de los narcos y así llevar a su hermano a la presidencia de la República de Colombia. Ya comenzando el año 2023, a los 7 meses de iniciado el gobierno, la nuera de Gustavo Petro, Daisuris Vázquez, acabó con la credibilidad del mismo e hizo más difícil la gobernabilidad cuando ella y el hijo mayor de Petro, su marido, confesaron ante la Fiscalía y a la revista Semana todos los delitos que cometieron durante la campaña de Petro presidente, recibiendo dinero de narcos, contrabandistas y contratistas del Estado. ¿Y qué pasó cuando se reveló este escándalo? Fue entonces cuando Petro decidió votar a los tecnócratas de su gabinete y los cambió por incondicionales suyos, así no tuvieran ni idea de cómo manejar el Estado en forma eficiente. Cuando el escándalo de Nicolásito Petro I fue creciendo, apareció otro chicharrón, cual fue el de los carrotanques de La Guajira y posterior desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ejecutado en principio por el miembro del M-19 Olmedo López, nombrado y posesionado un 1 de mayo por el mismísimo Gustavo Petro, junto con Carlos Ramón González, el coordinador palaciego, y los ministros Bonillita y Velasco. A los pocos días entró al grupo la copartidaria de Carlos Ramón González, boyacense y verde, o sea, la señora Sandra Ortiz, hoy imputada por la entrega de dineros mal habidos al presidente del Congreso de la República. Posteriormente, todos estos funcionarios del gobierno del cambio quedaron enredados por los escándalos de corrupción de la unidad que manejó Olmedo López bajo la coordinación del otro miembro del M-19, o sea, Carlos Ramón González. Hoy, Sandra Ortiz
y los funcionarios posesionados el 1 de mayo, que entraron a implementar la estrategia de compra al detal, coordinada desde Palacio por Carlos Ramón González, están todos fuera del gobierno con inmensas dificultades jurídicas por las denuncias y las pruebas que aportaron sus subalternos buscando principios de oportunidad en la Fiscalía. Para rematar el año, nos enteramos de la denuncia por tráfico de influencias que reposa en la Fiscalía contra Nicolásito II, a quien los periodistas llaman el otro Nicolás, o sea, Nicolás Alcocer Petro y RR, o Ricardo Roa, en negocios de energía. Todo lo anterior ha llevado a Gustavo Petro a buscar convencerse a sí mismo y tratar de convencer al país de que lo quiere tumbar la oposición, y lleva más de un año hablando de un golpe blando inexistente, en lugar de aceptar que la corrupción viene del seno familiar y de la ineptitud y codicia de algunos funcionarios nombrados por el mismo Petro. Y para finalizar, la semana pasada le dio por hablar del Medio Oriente, lanzando un trino sobre Siria que solo se puede calificar de delirante y pretencioso. Así pues, terminaremos el año sin saber hoy qué otro escándalo de corrupción nos tenga guardado el gobierno del cambio como regalo de Navidad. Que la luz nos acompañe.